La iglesia en Barrio Nuevo, establecida en Libertad, partido de Merlo, cumple hoy 25 años de historia. Durante todo el recorrido de su identidad, los retos enfrentados no fueron fáciles, pero el inevitable llamado de Dios en sus corazones era más elevado que cualquier circunstancia. Este aniversario no es solo una fecha, no solo un día, sino un recordatorio del resultado de obedecer el llamado de Dios. Un recordatorio de la gracia inevitable de Cristo revelada a la Iglesia. Recorreremos juntos la historia y camino de la Iglesia en Barrio Nuevo. La iglesia comenzó hace 25 años atrás en el comedor de casa, donde nos reuníamos. Mi familia estaba conformada por mi esposa y mis hijas. Comenzamos a hacer reuniones para tener comunión. Éramos parte de un proyecto de abrir una iglesia en Morón. Vicente López, El Paso. Ahí comenzó la iglesia. Éramos poquitos y un grupito, muy reducido, muy chico, y ahí comenzó la iglesia. Era el garage de la casa, la entrada del garage. Tuvimos que tirar árboles, romper el piso, hacer piso nuevo, y bueno, ahí se hizo el salón, un salón donde hacíamos culto al Señor. El lugar era muy sencillo, lo habíamos arreglado de acuerdo a la necesidad que presentaba. Igual seguía siendo lindo para nosotros. Y ahí empezó nuestro sueño y nuestro deseo de querer agradar a Dios y de la fundación de esta iglesia. Recuerdo que hacíamos las reuniones los días domingos a la mañana, a las 10 de la mañana. Y nos juntábamos y adorábamos a Dios y teníamos... El pastor daba la palabra. Era muy básico, era alabanza, adoración, la prédica, había una guitarra, y eran interesantes, eran lindos, con muchas oposiciones de los vecinos, pero llenos de expectativas, del poder del Señor, mucho entusiasmo. Dentro de las personas que evangelizábamos, tuvimos la tarea de cubrir a un anciano que estaba en un estado deplorable, de abandono. Era el abuelo Juan Aguilar. Él estaba en situación de calle. Su colchón era basura, estaba muy muy enfermo este abuelo, así que nos avisaron y fuimos a buscarlo. Lo hicimos bañar, cortar el pelo, la barba, y así comenzamos. Y ahí surgió la posibilidad de hacernos cargo del abuelo, y se fueron sumando otros. Entonces, junto con el alquiler del lugar, empezábamos también a pensar en establecer un hogar para abuelos, pero fue por una necesidad. Entonces, en no mucho tiempo se tenía dos lugares: el lugar para el culto, que se alquilaba, y también teníamos un lugar alquilado, una casa para el hogar de abuelos. No nos sentíamos cansancio porque éramos jóvenes, y a pesar de hasta las nenas colaboraban en ese servicio, aunque eran chiquitas también. Nos acompañaban en toda nuestra travesía. Pero ya todo a fuerza de fe y de mucho coraje, porque después no teníamos ningún tipo de sostén más que el propio de la pequeña iglesia, y tal vez que algún que otro abuelo podía aportar algo, pero era insignificante porque la mayoría estaba en una situación muy complicada. Trabajábamos para alquilar. Éramos pastores, pero trabajábamos en limpieza, y todo lo que juntáramos era para pagar el alquiler y lo que necesitábamos para hacer reuniones. Éramos muy, muy pobres. A 50 metros del Hospital de Morón se alquilaba un salón grande con una casa también, porque mi esposa y yo, mi familia, también alquilábamos. Entonces estaba esa posibilidad que encaramos. Entonces alquilábamos
la casa pastoral y el salón. Veíamos la necesidad porque había más gente y teníamos ganas de hacer algo más céntrico porque estaba cerca del Hospital de Morón y nos pareció que había mucho movimiento de gente. Entonces pusimos el salón ahí, nos costó horrores juntar para el alquiler también. Era un salón mucho más grande y ahí nos reuníamos, celebrábamos los cultos, teníamos escuela bíblica, reunión para jóvenes y también, pero ya en la localidad de Moreno, en Mariló, teníamos alquilado una propiedad bastante grande para abuelos. Nos avisaron que había 2 casas muy sencillas también, donde nos alquilaban y quizás podíamos tener más abuelos. Entonces empezamos a abrir las puertas de ahí de Mariló, donde también había hermanos, y así comenzamos a armarlo. Me divertí mucho, porque no solamente que yo cuidaba a los abuelos, sino que los abuelos me querían mucho y me cuidaban a mí también. Recuerdo que cuando comenzamos en Mariló, en Moreno, los abuelos tenían que tomar la pastilla a cierta hora y yo vivía con ellos ahí y la otra familia estaban acá en Morón. Y los abuelos ellos mismos me avisaban a mí que tenían que tomar la pastilla porque yo estaba re dormido. Los 2 lugares se ampliaron, ¿no? Pasamos de casas a lugares más grandes, pero que también obviamente costaban más económicamente. Fue en la época donde hubo una crisis económica en el país, donde nos quedamos después sin presidente. Fue terrible, no. Era el vivir el día a día como se podía. Queríamos ampararlos, sabíamos de parte del Señor que Él los había creado y que a pesar de todas las dificultades que tenían, había un corazón que Él quería salvar. En cuanto a los alquileres, cada vez hacía más complicado poder pagarlos. En el hogar llegamos a tener muchísimos abuelos, pero como no recibíamos ayuda ni del Estado ni de nadie, solamente era por esfuerzos de la iglesia, todo se nos hacía mucho más difícil. Costear el hogar de abuelos, los presupuestos que demandaba el hogar de abuelos, más el local y la casa que alquilábamos, se nos complicó muchísimo. En la crisis del 2000 fue que decidimos cerrar el local que alquilábamos porque no lo podíamos pagar más, también la casa no podíamos sostenerla más y tiempos después también tuvimos que tomar la decisión de cerrar el hogar después que habían pasado por el hogar más de 60 abuelos. Se hacía muy difícil y tenían que, los principales que eran los pastores, el Raquel, tenían que tomar una decisión. No nos alcanzaba. En el caso de la iglesia nos empezamos a reunir en los hogares de los hermanos y en el caso del hogar de abuelos, los abuelos que teníamos fueron derivados a otro hogar que los recibió, un hogar que tenía otras posibilidades económicas. Así que estábamos un poco a la deriva, empezamos a reunirnos en las casas sin entender en principio que iba a ser una alternativa positiva. Lo que pasa es que era más fuerte en la unidad de los miembros. Habíamos consolidado mucha amistad con todos y entonces fue más fácil pasar de la transición. Y seguíamos con el mismo entusiasmo, con la misma pasión de que la gente se salve, que había un llamado interior dentro de nosotros. Pero fue hermoso que los hermanos abrieron su casa. Yo estaba recién empezando mi vida o mi comunión con Dios y fue ahí cuando me invitaron a un hogar. Participé de un hogar, en una reunión de hogar, y me pareció extraño porque era una familia
en una reunión. Eran chicos, abuelos, adolescentes, era toda una mezcla de gente y me pareció lindo, ¿no? Porque se había compartido la palabra. Recuerdo esos momentos donde empezaron a suceder cosas en las reuniones. Como teníamos hermanos que eran de Morón, otros hermanos, un grupo era de Morón, otro grupo era de Castillo, y también había hermanos en Moreno, donde teníamos el hogar de abuelos, empezamos a hacer reuniones en esos lugares porque también la crisis que pasaba en la Argentina hacía que viajar para encontrarnos en algún punto era muy difícil. Entonces iba yo a esos lugares en bicicleta, agarraba la bicicleta y me iba a los lugares de reunión. Entonces, por ejemplo, un domingo teníamos que hacer hasta 3 reuniones porque eran diferentes casas, un grupo en Morón, 2 grupos en Castillo, un tercer grupo en Mariló. Entonces iba de reunión en reunión, a veces en bicicleta, para poder cubrir los pequeños cultos que realizábamos ahí en las casas, porque todavía no había tantos discípulos, entonces nos hacíamos responsables los pastores. La característica que más se desarrolló y se manifestó en ese tiempo fue relaciones afectivas. Empezamos a consolidar las amistades entre nosotros y eso nos mantuvo más fuertes. Lo vi en las reuniones de Hogar Milagros, vi en las reuniones de hogares gente, aunque no entendía mucho, pero gente llena del Espíritu Santo. Empecé a tener una relación con Dios a través de la palabra y fueron mis mejores momentos esas reuniones en las casas. Después ya los hogares se fueron multiplicando, entonces pasamos de esos pequeños grupos a varias reuniones en las casas. Eso fue más esperanzador. No teníamos inconveniente en llegar a las casas y el pastor predicar su palabra y ampararlos y cuidarlos para que ellos pudieran seguir adelante con el mismo fervor. Las personas que abrían sus hogares invitaban a sus familiares, a sus vecinos, entonces de esa forma se iban añadiendo gente a la iglesia. Lo que había empezado como una situación muy angustiosa terminó siendo una bendición muy linda. Fue una etapa de la iglesia muy, muy linda. En algunos hogares llegábamos a ser 30, 35 personas que no entrábamos en el comedor de las casas, pero no nos importaba porque el estar juntos era lo primordial. En cuanto a la calidad de las relaciones crecimos mucho, la verdad que mucho. Necesitábamos estar juntos para poder existir. Si no nos juntábamos dejábamos de existir, entonces las relaciones se hicieron fuertes. Yo me bauticé en mi propia casa. Recuerdo que tenía ese anhelo de acercarme más a Dios, ese anhelo de querer conocer más. Y fue así que yo en aquel tiempo trabajaba en una carnicería y el deseo de bautizarme era tan grande que había hermanos que se habían bautizado a la mañana y yo le había pedido al pastor Lucas si por favor me podía bautizar, aunque sea que estuviera yo solo, ¿no? Y me dijo que sí y fue así que me bautizó en mi propia casa. Los grupos habían crecido, poder cubrir a todos los grupos, visitarlos los domingos, por ejemplo, para hacer culto era difícil. Entonces empezamos a tener la necesidad de juntarnos al menos una vez por mes. Al principio no era una vez por mes, era inclusive más amplio, pero la idea era tratar de juntarnos para poder tener comunión con hermanos que no se veían. Las reuniones unidas eran una vez al mes, nos juntábamos de todos los puntos en algún lugar, que pedíamos permiso, tuvimos la bendición de que nos prestaran escuelas o algún salón de alguna sociedad de fomento. Y entonces aprovechamos y nos juntábamos todos, porque ya éramos muchos en esa época, en todas las zonas, y eran hermosas porque teníamos la oportunidad de vernos todos juntos una vez al mes, hacíamos unos cultos maravillosos. Lo que tenían esas reuniones era lo siguiente, era una mezcla de expectativa, después incertidumbre y a la vez también ansiedad, ¿no? Porque no sabíamos dónde nos íbamos a reunir. ¿Por qué? Porque si llovía
no entramos en una casa y teníamos que estar preparados, atentos, a ver si nos tocaba en Castillo, en Libertad o en Manzanar. Entonces alquilábamos solo por el día de la reunión, que podría ser un domingo, podía ser un club, una sociedad de fomento, una escuela, que nos quedara medianamente cerca a los grupos más grandes para celebrar el culto. Entonces celebrábamos el culto y los hermanos viajaban solo para esa reunión. Nos llamábamos por teléfonos, encima no todos teníamos teléfonos de línea, y recuerdo que el que tenía teléfono de línea se encargaba de avisarle a los hermanos que estaban cerca. Y era así que hasta último momento, por ejemplo, recuerdo situaciones donde nos avisaban dónde nos íbamos a reunir, porque cambiábamos el lugar, y era tratar de poder localizar a los hermanos y avisarles dónde nos reuníamos. Capaz que nosotros organizábamos algo y después tal vez nos anulaban el lugar. Entonces capaz que el culto era a las 4 de la tarde y a las 12 ya estábamos llamándonos porque cambiamos de lugar, y corrían con las mesas los muchachos, en esa época jóvenes Sergio y Rolo, y corrían con las mesas y sillas de un lado para otro, a donde nos juntáramos. Pero era todo sobre la marcha, nos llamábamos todo por teléfono, era algo raro, pero todos llegábamos a destino y a horario. Hicimos reuniones en el club, era una salita en Santa Laura, en el Club Santa Marta, en la Escuela 80 de Morón, realizamos reunión en el Club La Estrella, en el Parque Municipal Gorki Grana, muy grande, entonces podíamos realizar reuniones en el parque de ese lugar, al aire libre. Hacíamos los cultos, nos íbamos a la mañana, compartíamos mate, jugaban los chicos a la pelota y después hacíamos un culto abajo de un árbol. Ahora es un lugar muy ya terminado, muy amplio, y también la particularidad del Gorki era que, y que es hasta la actualidad, un lugar para la memoria de personas desaparecidas. Entonces todo eso le daba un marco especial a nuestras reuniones, que las disfrutábamos mucho. Si el día estaba lindo porque era al aire libre. En el Club Estrella, personalmente también, recuerdo que debajo jugaban al fútbol, ¿no? Y nosotros teníamos la reunión arriba. Y fue en aquel tiempo en que muchos hermanos recibieron la promesa del Espíritu Santo. En Rafael Castillo, que la gente jugaba al fútbol y gritaba abajo, y nosotros estábamos en el piso de arriba haciendo culto y se sentía la presencia del Espíritu Santo. Era maravilloso. Alejandro, un hermano de la iglesia, consiguió un lugar que había sido antiguamente un templo umbanda. Ahí también realizamos un culto. Realmente el que quería congregarse con nosotros nos tenía que encontrar. Recuerdo que hacíamos culto donde vivía Bea y Mirta, y era tan chiquito el lugar que teníamos que estar parados. Y los cultos no podían ser muy largos porque no se mantenía ninguno de pie. Jamás se suspendió un culto por no haber encontrado un lugar. Jamás. Nunca faltó el culto al Señor. Cada vez se nos hacía más complicado conseguir un lugar para el culto, porque éramos un grupito un poco más grande, y aunque estábamos contentos con la forma de vida que teníamos, surgió la posibilidad de comprar terrenos. Era un deseo de algunos hermanos, querer comprar un lugar. Y fue en una de esas reuniones que se decidió. Pensamos en un lugar para pasar el día, que tenga algo de verde y de paso hacer el culto. Entusiasmados, pero sin tener muy claro qué otro propósito aparte de juntarnos el fin de semana. Esa era la idea. Y fue aceptada con mucho entusiasmo al principio. Fue muy difícil porque el comprar un terreno, edificar, trabajar día tras día, el esforzarnos, cuidar nuestro espacio, creo que no teníamos comprensión, ¿no? No entendíamos la magnitud de a lo que Dios nos iba a llevar.
La ubicación que queríamos era cualquiera que nos alcanzara. Empezamos a buscar por todos lados, pero tenía que ser un milagro porque la economía de la iglesia era muy débil. Buscamos en Castillo, buscamos yendo para la zona de Catán. Queríamos algún lugar que esté cerca de los grupos más grandes, como para que pueda ser accesible para trabajar y construir. Pero siempre orando y siempre con el corazón humillado, reconociendo a Dios qué hacemos, a dónde vamos. Fue en Libertad, Barrio Nuevo, esto es partido de Merlo, donde vinimos a ver unos terrenos que estaban en venta. La ciudad de Libertad es famosa por sus cementerios y por su club, el Midland y Deportivo Merlo. Se los conoce como el funebrero al Midland. ¿Por qué? Porque está en el centro de la ciudad, hay un cementerio, y a las afueras de la ciudad también hay otro cementerio. Este lugar, el de Libertad, históricamente era solo por una fiebre muy importante que hubo en la ciudad de Merlo, que se decidió construir el cementerio lo más lejos posible del lugar céntrico. Y se fue formando alrededor de los cementerios, se fueron estableciendo las casas, la ciudad, el ferrocarril también. Y entonces las características son muy particulares. Se caracteriza por mucha brujería, mucho abandono personal. Se evangelizó mucho esta ciudad, hubo iglesias muy importantes que lo hicieron. No así el caso de Barrio Nuevo, aunque también hubo experiencias acá de iglesias históricas, pero la mayoría de la ciudad de Libertad es una ciudad que conoce el Evangelio. Nosotros estamos a las afueras de esa ciudad. Las primeras impresiones que tuvimos cuando llegamos acá a Barrio Nuevo fue, parecía el fin del mundo, era todo campo, lleno de pasto, yuyo, y decíamos, ¿por qué Dios nos trajo hasta acá, no? Y empezar una obra de construcción de cero fue algo para todos, creo, choqueante, ¿no? Mi primera impresión fue espantosa. Cuando vi el terreno que tenía un pasto hasta acá y Lucas en el fondo, que el pasto lo tapaba contento, yo casi me muero. Fue feísimo. Nosotros estamos a 600 metros de una ruta provincial. Este lugar, Barrio Nuevo, era conocido antiguamente por los hornos de ladrillo, porque los primeros portugueses que llegaron acá construían hornos de ladrillo, era una zona de quintas. Entonces al frente, por ejemplo, del lugar donde hemos comprado, hay campo. Al costado del lugar donde compramos hay una quinta. La calle donde estamos es de tierra. Me acuerdo que en esas épocas trabajábamos todos. Las mujeres, me acuerdo de las hermanas, armaban los pastones y los muchachos lo iban subiendo para poder armar una losa, que trabajábamos todo, comíamos asado con arena. Teníamos que entrar con botas, se inundaba todo. El lugar donde nosotros estamos establecidos, toda la calle estaba llena de basura, así que fue un cambio muy fuerte. Pero a la vez había algo en el corazón de cada uno de nosotros que quería trabajar desde la mañana hasta la noche. Eso fue increíble también, que todos los hermanos quisieran venir a trabajar, no solamente hombres, sino mujeres, chicos, pasar días acá, trabajando domingo tras domingo, y después de trabajar, hacer culto a Dios. Todo, así, no teníamos banco, no teníamos silla, solamente teníamos tablones, y hacer culto ahí sentado en los tablones, recibir la palabra de Dios, poder ministrarnos entre nosotros fue extraordinario para mí. Era toda una aventura, los jóvenes también se quedaban a dormir acá para cuidar el lugar, lloviera, sea día lindo, día feo, acá nos instalábamos, ¿no? Para poder trabajar. Me invitaron, primero se presentaron y me dijeron que necesitaban la luz, el agua, y me preguntaron si podían usar el bañito, y que sí, que bueno, vinieron a mi casa.
Después una de las hermanas, que fue Raquel, me invitó a orar, me dijo que íbamos a estar orando para que la iglesia se pueda establecer. Y sí, fui a las oraciones, que eran por la mañana, arriba de una pilita de ladrillo. Y así empezó todo. Claro, como no teníamos baño, hicimos un bañito en la tierra, hicimos un pozo, pusimos un inodoro y con lonas cerrábamos el bañito. Que ese bañito sale en fotos satelitales, todavía la tenemos registrado, pero era un lugar muy, muy precario. Y nos teníamos que turnar, hacíamos fila para ir al baño. Por ejemplo, había hermanos que tenían el número 10 para poder entrar al baño, y era un baño para mujeres y para hombres. Unisex era. Chicos, varones, abuelos, grandes, medianos, todo ese baño. Pero lo disfrutábamos en el baño también. Gloria a Dios que desapareció el baño de él. Mientras estábamos construyendo, celebrábamos los primeros cultos. Cuando pusimos las bases y la mitad de las paredes, ya empezamos a hacer reuniones. Las primeras reuniones se celebraban sin techo. Ya teníamos un equipito de culto mediano, éramos 3, y tocábamos la guitarra, y eran muy interesantes los cultos. No había muchos instrumentos, pocos, nada. Los bancos los hacíamos con los tablones para construir las columnas. Cuando se construían las columnas, esos mismos tableros los usábamos como banco. No teníamos techo, así que las reuniones eran ventosas, y cuando necesitábamos sombra poníamos una lona. Así realizábamos los cultos. Y después del culto no teníamos todas las comodidades, pero creo que el hecho de poder estar cerca de Dios no nos importaba. El hecho de, en aquel momento, de tener un baño como corresponde, porque sabíamos que estábamos en proceso de algo totalmente nuevo. Saber que esta era nuestra casa, nuestro propio lugar, nos había dado más identidad, de sentido de pertenencia, y también a un barrio, ¿no? que se estaba formando. Cuando estábamos en las casas, no hacíamos trabajos nada más en el ministerio, pero cuando nos instalamos, cuando nos quedamos en este lugar, ahí empezamos a desarrollarnos, empezamos a tomar cuerpo, ¿no? Con los dones. Me acuerdo mucho siempre del Ministerio de Culto, que creo que fue el primero que se formó. Por primera vez empezamos a tener equipos de trabajo. Se formaban con la idea de descubrir sus dones y empezar a tener equipos. Entonces se formó el equipo de culto, el equipo de acción social, porque la necesidad del barrio así lo ameritaba. Después, en el futuro, el equipo de piedra angular, que eran los hermanos que trabajaban en la construcción, en lo edilicio. Se fueron estableciendo ministerios que permanecen hasta el día de hoy, ¿no? Como iglesia empezamos a ver que teníamos una puerta abierta de parte de Dios de poder predicar, ¿no? Fue así que la iglesia misma salía a evangelizar desde la enseñanza bíblica, porque no había muchos ministerios como hoy, sino que había pocos ministerios. La escuela bíblica era uno de ellos. Y de esa manera salíamos casa por casa a invitar a gente para venir a las reuniones. Las actividades que se empezaron a hacer acá en la iglesia fue, hacíamos muchos eventos para niños, se hacían en esa época eventos para niños, se repartían cosas para alguna fecha específica, se hacían para Navidad, se hacían algún evento teatral como el pesebre o algo que llamara la atención y la invitación al barrio. Tuvimos nosotros como iglesia eventos afuera, por supuesto, del ambiente eclesiástico. Nos metíamos en las escuelas, nos metíamos en la sociedad de fomento, pero más precisamente recuerdo cuando pudimos entrar a la escuela para poder hacer obras de teatro, con el objetivo de poder predicarle. Teníamos un día especial que nos permitían los directivos para poder predicarle a través de una obra de teatro. Entonces
junto con todos los jóvenes y también por el apoyo de los pastores de la iglesia, podíamos llevarle el mensaje de salvación. Las escuelas nos recibieron bien para hacer obras de teatro evangelizadoras, que también fue una linda experiencia hacer obras de teatro en las escuelas. Y también pudimos empezar a celebrar reuniones de hogar acá, cuando ni siquiera todavía teníamos el edificio para el culto. Ya se hacían reuniones evangelísticas en la casa de Beatriz y de Mirta, que fueron las primeras en llegar acá y alquilar acá. Lo que quería era estar cerca, ¿no? Y después porque, bueno, sabía que podía ser útil, ¿no? Podía ser útil con los dones que Dios me había dado, ¿no? De poder ayudar, de estar atenta, ¿no? En el servicio. Así que no me costó a mí acostumbrarme al barrio ni venir a este lugar porque por ahí no veía el lugar, sino veía lo que Dios tenía, ¿no? Me sorprendió, las hermanas Bea y Mirta me sorprendieron la fe que tenían, porque yo nunca me hubiese venido a vivir acá, pensaba yo en ese momento. Entonces era admirable que alquilaron una casa acá en Barrio Nuevo, y hacíamos reuniones ya antes de empezar a hacer cultos acá. Los varones se quedaban acá en la iglesia y las chicas iban para casa. Y era irnos tarde, ir bajo la lluvia, ¿no? Y bueno, y pobre también dormía como podían en la cama superpuesta. El techo que le pegaba un poco más en la cabeza. Pero bueno, nos arreglábamos porque lo importante era servir al Señor, no había otra cosa, ¿no?, más importante. Porque establecernos en este lugar para realizar reuniones era una cosa, pero venirse a vivir acá fue algo que ninguno nos habíamos imaginado. Fue tan milagroso y a la vez desafiante que la iglesia empezó a tener la necesidad de mudarse para acá. Sí, se contagiaron los hermanos después, vinieron, creo que eran Coco, Nancy, Marcelino, Armando, Mon, compraron. Se vinieron con mucha fe los hermanos. Al principio yo comentaba que siempre alquilábamos el lugar para hacer las reuniones y la casa para vivir nosotros siempre estuvo pegado al lugar donde hacíamos reuniones, o nuestra propia casa era para hacer reuniones. Entonces Dios nos dio esta oportunidad de poder comprar un terreno y construir nuestra casa también acá. Y también una experiencia hermosa, la hemos disfrutado y la disfrutamos hasta ahora. Mi esposo planteó venir para acá. En el momento fue una crisis, pero después vimos que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Creíamos que iba a ser importante porque si estábamos los pastores acá, podríamos trabajar mejor para con la iglesia y para con el barrio también. Costó mucho igual entrar con la gente o hablar o por lo menos saludar, porque eso costó muchísimo acá en el barrio. La mayoría era nacionalidad paraguaya, eran muy pocos argentinos y tienen otro pensamiento también acerca de nosotros, entonces como que costó bastante. Cuando la iglesia se estableció en Barrio Nuevo, siempre pasaba y tiraba piedras. Era una chica muy rebelde. Fue medio raro para el barrio, pero como eran muy poquitos, por lo menos acá alrededor, fue aceptado. Después empezó a venir gente para curiosear, algunos permanecieron, otros no, y la iglesia salió a evangelizar. Recorrimos todo Barrio Nuevo, orando en las esquinas con toda la iglesia y llevando la palabra, golpeando las puertas y llevando la palabra. Y creo que hoy no hay persona que no nos conozca como iglesia nosotros. Podemos andar por las calles de Barrio Nuevo y creo que hay jóvenes, niños, hay ancianos que nos conocen porque en algún momento les hemos predicado la palabra.
Hay un grupo muy animado, la verdad que eso me llamó la atención. Estaban todos muy contentos a pesar de la situación del barrio, del pasto, de los mosquitos, pero estaban como muy contentos todos y eso me dio un cierto interés de conocerlos más. Al principio la iglesia no era muy reconocida. Si vos le preguntabas a cualquiera dónde estaba ubicada la iglesia, nadie sabía dónde estaba porque estaba ubicada en el fondo de Barrio Nuevo. Pero hoy en día, inclusive cuando querés pedir un remis a 30 cuadras, la iglesia de Barrio Nuevo ya es bastante conocida. Todo el mundo sabe que hay una escuela de música, que hay apoyo escolar, que estamos acá. ¿Qué prioriza hoy la iglesia en Barrio Nuevo? Para mi criterio, como iglesia, creo que es la salvación a todo este barrio que cuesta muchísimo. Reflejar mejor a Cristo, nuestro gran objetivo. Siempre lo ha sido y queremos que necesitamos serlo en esta época, reflejar mejor al Señor. Y que los salvos adoren, y que crezcan, y que se desarrollen, y que puedan servir al Señor y traer más personas que conozcan a Cristo. La verdad que revisar las estructuras es y ha sido en el pasado de nuestra iglesia muy importante para poder seguir creciendo. Si tuviera que recalcar algo durante estos años, es que hay una palabra que el pastor Lucas nos compartió y que a mí me quedó tallada en el corazón, que creo que tiene que ver con este tiempo, ¿no? En el libro de Oseas, capítulo 2:14, dice la palabra de Dios: yo los atraeré y los llevaré al desierto y les hablaré el corazón. 25 años de creerle a Dios y de aprender mucho, y cómo Dios fue transformando nuestras vidas, primeramente nuestra mente, cómo la transformó. Que no fueron fáciles, que el Señor es fiel, podemos aprender que vale la pena, podemos aprender que en Cristo estamos completos, que es una hermosa aventura de fe y de servicio, que vale la pena vivir. De ver cómo Dios nos sostenía con sus brazos fuertes, cómo nos amaba, y cómo nos respondía en cada petición que le pedíamos al Señor. Y yo pienso que va a ser muy bueno el resultado, que vamos a estar todos más grandes, pero yo creo que sí, que vamos a tener que seguir agrandando la iglesia. Necesitamos madurar, todavía sigue siendo una iglesia que es joven y que necesita madurar. Yo anhelo la madurez de todos los miembros de la iglesia. Con la generación tremenda que tenemos de jóvenes, de adolescentes, van a hacer tantas cosas hermosas. Ya lo están haciendo y eso nos alegra, nos llena el corazón. Yo espero que dentro de 25 años más podamos estar mucho más completos. Lo dije al principio, o hace un instante, que madurar mucho. Necesitamos crecer y madurar como iglesia, y Dios nos permita dar a luz otras iglesias también, ¿por qué no? Felices 25 años, iglesia. Felices 25 años, iglesia de Barrio Nuevo. Amada iglesia, feliz 25 años. Feliz 25 años, iglesia. Feliz primeros 25 años,